Hola amigos, es un placer volver a tener este momento de diálogo y de reflexión con vosotros basado en la palabra de Dios. Sí, hoy me ves en un lugar diferente, me ves en medio de la naturaleza, me ves en medio del campo. Y es que de vez en cuando es importante buscar un lugar para retirarse a fin de poder serenarse y encontrarse nuevamente con el Señor. Y nada mejor que buscar a Cristo en medio de su creación, en medio de la naturaleza. Hoy quiero reflexionar contigo acerca de otra parte del capítulo 11 del Evangelio de Marcos, que menciona lo que se denomina la purificación del templo. El capítulo 2 del Evangelio de Juan menciona otra purificación del templo que se produce al inicio del ministerio de Jesús y no debiéramos confundirla con la que menciona el capítulo 11 del Evangelio de Marcos, que es lo que podemos llamar la segunda purificación del templo. Esta segunda purificación del templo se caracteriza porque la pasión de Cristo está muy cercana. Y lo que nos revela el texto no deja de ser sorprendente, pero a la vez nos muestra el celo espiritual que había en Jesús, que tenía el propósito de restaurar lo que el hombre, creador de religiones falsas, había hecho, lo cual también era parte de lo que había pasado en el pueblo de Israel, donde la religión que Dios había revelado se había pervertido. Jesús entra al templo y de pronto contempla a los vendedores, a los cambistas, a todos los que de alguna manera comerciaban en ese templo y los echa fuera. El texto dice que durante un día entero no permitió que nadie llevara utensilio tampoco. Esto significa que paró la liturgia del templo, la detuvo. Es como que dijéramos que Jesús cerró la iglesia y no permitió que hubiera servicio de ningún tipo dentro de la iglesia. Y esto resulta sorprendente. Pero es que las palabras de Jesús nos ayudan a entender por qué Jesús actuó de esta manera. Porque Cristo les dice, habéis convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones. Y esto ha sido levantado para ser una casa de oración. Esto nos muestra que la relación personal del hombre con Dios es lo fundamental, no los ritos. Y ese templo que había sido levantado fundamentalmente para que el hombre se encontrara con Dios, se había transformado en un lugar de ritos y de ceremonias, que eran muchas veces vacías de contenido espiritual. Y ese encuentro personal a través de la devoción y a través de la oración se había perdido. Y Jesús les dice que ese lugar había sido convertido en cueva de ladrones. ¿Sabes? Esto nos lleva a una primera reflexión que tiene que ver con cómo está el templo de nuestra mente, el templo de nuestro corazón. ¿Qué cosas hay en nosotros que impiden que nosotros tengamos una correcta conexión con Dios? ¿Qué hay en nosotros que impide que nos relacionemos de manera adecuada con Dios? ¿En qué sentido nosotros también, a semejanza de lo que pasaba en el antiguo Israel, hemos convertido nuestra vida en una cueva de ladrones llena de ruidos molestos que interfieren la conexión que podemos tener con Dios? Muchos de los ídolos que nosotros nos creamos no permiten que tengamos la conexión adecuada con nuestro Dios. Hay cosas simples de la vida que pueden interferir en esa relación con lo divino. Cuando nosotros ponemos en primer lugar cualquier cosa fuera de Dios en nuestra vida, esa conexión no es correcta. Por eso las palabras de Jesús, el que ama madre, padre o hijos más que a mí no es digno de mí, no debiera sorprendernos. Lo que Jesús nos está diciendo no es que no amemos a los nuestros, sino que lo pongamos a Él en primer lugar. Cuando Él dice no améis el mundo y las cosas de este mundo, no está diciendo que no amemos el hecho de poder trabajar, el hecho de poder progresar, las relaciones que cultivamos en este mundo, la vida que tenemos en este mundo. Nos está diciendo que no podemos poner en primer lugar nada de lo que hay en este mundo. Porque cuando nosotros ponemos en primer lugar las cosas que hay en este mundo, automáticamente la conexión con Él sufre una interferencia. Y esos son los ladrones que nos roban el privilegio de estar perfectamente conectados con Dios. Por eso no dejemos que nada se transforme en un ídolo en nuestra vida que interrumpa esa conexión que debe existir entre nosotros y nuestro Creador.
El mismo capítulo 11, cuando habla de estas palabras de Jesús, de la purificación del templo, y dice que ese lugar había sido levantado para ser casa de oración, pero que había sido convertido en una cueva de ladrones, nos dice también que Jesús habla de la oración. Y en un momento el capítulo 11 recoge unas palabras maravillosas de Jesús, cuando dice que si nosotros pedimos con fe, todo lo que creemos nos será hecho. La fe es la mano que nos une con el cielo. La fe es la llave que abre los tesoros de la omnipotencia divina. Sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice San Pablo en Hebreos capítulo 11, porque dice que los que se acercan a Dios deben creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Así que con fe podemos acercarnos a Dios, y la fe es la llave en nuestra mano que permite conectarnos con el cielo y abrir los tesoros de la omnipotencia divina. Cuando utilizamos adecuadamente esa llave, se produce en nosotros una conexión con Dios, y esa conexión con Dios trae a nuestra vida la mayor bendición que puede existir en la experiencia de un ser humano, que es el hecho de que Dios nos purifique, nos limpie, nos purifique de toda contaminación espiritual, como expresa el apóstol San Pablo en 2 Corintios capítulo 6, el capítulo 7. Esa purificación espiritual que todos necesitamos, porque aquí viene la otra lección de la purificación del templo. Nosotros necesitamos ser purificados constantemente de la presencia de esos ladrones que nos roban la conexión con Dios. Y para que esa purificación se produzca permanentemente, debe haber una fe continua, permanente en Dios. Debe haber un tiempo de oración en nuestra vida continuo. Cuando hablo de una oración permanente y continua, lo que estoy diciendo es que tenemos que orar sin cesar, en todo tiempo, en todo momento, elevar nuestros pensamientos al Señor, buscándole a Él, permitiendo que Él intervenga en nuestra vida, haciéndolo parte constantemente de nuestra vida, de nuestra existencia, no dejando que esos ladrones del alma nos impidan esa conexión con Dios. Por fe debemos vivir, por fe debemos andar, debemos caminar por fe conectados permanentemente con la omnipotencia divina. Y entonces Dios puede purificarnos a cada uno de nosotros, limpiarnos permanentemente. Tú y yo sabemos que en tu vida y en la mía hace falta la intervención de Dios. Necesitamos que Dios nos cambie, necesitamos que Dios nos purifique, necesitamos que Dios nos limpie a cada uno de nosotros. La purificación del templo también nos enseña que Cristo necesita purificar su iglesia a través de la obra de su Espíritu Santo. Esa iglesia que se siente enriquecida, que cree que no tiene necesidad de nada y sin embargo no sabe, como dice Apocalipsis 3 en el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es pobre, miserable, ciega, desnuda y que tiene necesidad de todo. Jesús tiene que purificar a la iglesia de su orgullo espiritual, de su soberbia espiritual, de su grandeza espiritual. Y esa purificación es fundamental para que la iglesia pueda cumplir su misión en este mundo, la misión de reflejar el amor de Cristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, predicando el evangelio eterno. Si la iglesia no es purificada de su soberbia y de su orgullo, la iglesia no puede cumplir la misión que el Señor le ha dado en esta tierra. La Biblia nos enseña que en este momento Jesús está purificando el santuario celestial. La gran profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 14, nos habla de la purificación del santuario del cielo que ya ha empezado. Y mientras Cristo purifica el santuario del cielo, quiere purificar a su iglesia. Quiere purificarla de ideas equivocadas, de cosmovisiones equivocadas, pero quiere purificarla también de su orgullo, de su desamor, de su falta de interés por el resto del mundo. Quiere purificarla para que pueda reflejar plenamente el amor de Dios en este mundo, porque solo cuando la iglesia refleje el amor de Dios estará lista para la segunda venida de Cristo. Así que debemos dejar que Cristo purifique el templo de nuestras vidas, el templo de nuestras almas, que Él intervenga y en la medida que cada uno de los discípulos de Cristo permitamos esa purificación en nuestra existencia, la iglesia estará siendo purificada.
porque Cristo en este momento, mientras purifica el santuario celestial, borrando los registros de pecado que hay en ese santuario, quiere limpiar la contaminación que hay en la iglesia de soberbia, de orgullo, de vanidad, de falta de consagración, de amor, de bondad, de misericordia y de compasión. Quiere hacer que finalmente, purificados de toda mala obra, podamos reflejar plenamente su amor en este mundo. Que esa experiencia pueda ser tuya y mía. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.